Bueno, ante todo, gracias Isabel por la preciosa y certera lectura que has hecho de mi obra. Solo tengo una cosa que reprocharte, que es que para mí lo que olvidamos es una novela. No, o sea, es verdad que hay un trasfondo autobiográfico en el motivo o en impulsor de la novela y que hay muchos elementos autobiográficos, pero también hay dos tramas paralelas que son ficción. Es decir, una es la hija con la madre y la relación de la hija con la madre que está en una residencia de ancianos. Y paralelamente hay una trama que es absolutamente ficticia, que es la de este político que ha vivido y ha hecho la transición española de la dictadura a la democracia y que, como le pasó a otros a otros políticos de ese mismo periodo, tiene un trastorno cognitivo y ha olvidado todo lo que ha hecho y ha olvidado quién es. Y entonces, para mí, esas dos tramas hacen que sea más una novela, aunque desde luego tiene un trasfondo autobiográfico. Pero es verdad que también forma parte de la tanda de, digamos, la segunda etapa literaria de la escritora Paloma Díaz Mas, que es, mientras los primeros libros son más esa metaficción historiográfica que has señalado, que no son novelas históricas propiamente, sino que es la historia como pretexto irónico para describir nuestra realidad, pues en cambio, a partir de, como un libro cerrado, en efecto, hay un más peso de la experiencia y de la memoria, y además eso coincide con un cambio biográfico, es decir, el momento en que yo dejo de ser profesora de la Universidad del País Vasco, dejo de vivir en Vitoria y voy a vivir de nuevo a Madrid, que es la ciudad de mis orígenes, ¿no? donde nací, donde me crié y donde viví hasta los 29 años. Entonces ahí hay un cambio también en la orientación de mi escritura. Yo del pan que como, después de toda la selección que has hecho de textos y lo bien que lo has hecho, pues lo único casi que podría decir es una cosa que suele ser, nos están pidiendo mucho a los autores, bueno, a los actores, se me estaba escapando, a los autores que hagamos, que es cómo fue el making of del libro, es decir, cuál es el trasfondo en la gestación del libro. Y el trasfondo de la gestación del libro fue que me caí en la calle y me rompí una muñeca. Ese es el origen del pan que como. Porque, ¿qué pasó? Yo normalmente en casa suelo guisar, ¿no? Y cuando comemos, pues comemos en casa, pues es la comida que he hecho yo. Claro, cuando estaba trabajando y comía en el trabajo, pues comía en el trabajo. Y entonces estuve como un mes de baja sin poder ir a trabajar porque justamente la mano que me había roto era la derecha, la tenía escayolada y no estaba yo muy útil ni para viajar en transporte público hasta mi trabajo, ni para poder escribir, ni nada de eso, pero tampoco podía cocinar. Entonces, y pasaba bastante tiempo sola porque era un periodo en que yo trabajaba en Madrid y mi marido, Carlos, trabajaba en Vitoria y pasaba parte de la semana sola en Madrid. Entonces, esa experiencia de ir a comprar una cosa que nunca había hecho realmente, que es ir a comprar comida preparada a una tienda donde vendían comida preparada, lo cierto es que fue el impulsor del libro. Es decir, toda la primera parte, o sea, el primer capítulo de la tienda, ¿no? Itadakimasu no significa que aproveche y tal, con toda esa reflexión y sobre todo el capítulo Ganarse el pan, se basa en esa experiencia personal, ¿no? De ir a una tiendecita cercana a mi casa que había vivido esa misma historia que cuento ahí. Hay que tener en cuenta que el libro se publicó en 2020 en plena pandemia, pero está empezado a escribir unos años antes, cuando se habían sentido directamente las consecuencias de la crisis económica. Esto queda muy bien para los making of, las
situación sociocultural del momento de la creación. Bueno, pues ahí estábamos todavía, pues estoy hablando de 2011, 2012, cuando empecé este libro. Yo tardo mucho en escribir. Y entonces estábamos en plenas consecuencias de la crisis económica, que en realidad fue una crisis financiera que estalló en 2008 y que en España se notó sobre todo en 2010, 11, 12, ¿no? Y entonces yo veía que en mi barrio desaparecían pequeños comercios. El pequeño comercio es una cosa importantísima para la vida de las ciudades y es una característica maravillosa de las ciudades europeas, que están llenas de pequeño comercio, lo cual da vida a los barrios y seguridad a las calles, no lo olvidemos. Y entonces yo veía que había cantidad de pequeños comercios que cerraban, intentos patéticos de trabajadores que se quedaban en paro y como no había empleo, pues desde el mismo poder público se les animaba a los parados a autoemplearse y hubo mucha gente que cogió capitalizó la indemnización que le correspondía por desempleo, que era una cosa que se podía hacer en España, y para emprender un negocio que en poco tiempo se fracasó y esa gente se quedó sin empleo, sin negocio, sin dinero y sin posibilidad de seguir cobrando el paro. Otros lograron salir adelante y sobrevivir y ahora nos dicen que es que en España hay demasiados autónomos y demasiadas pequeñas empresas. Reflexionemos también, una pequeña reflexión socioeconómica aplicada a la realidad actual está muy bien, porque esa multiplicación de pequeñas empresas se ha producido en parte porque hace algo más de 10 años se impulsó a muchos trabajadores en paro a autoemplearse. No lo olvidemos. Bueno, pues entonces, claro, yo veía aquel pequeño negocio al que yo auguraba muy mal fin, como a los anteriores, que había logrado salir adelante. ¿Y cómo había logrado salir adelante? Gracias al esfuerzo de unas mujeres que tenían un conocimiento aprendido no en escuelas de hostelería, sino a través de la transmisión oral de saberes que ha sido tan típica de las mujeres, ¿no? Y de saberes tradicionales como la cocina. O sea, si nosotros queremos explicar pues, cómo se transmite la literatura de transmisión oral o el romancero, una forma muy fácil de que los alumnos lo entiendan es explicarles que piensen cómo se transmiten, por ejemplo, las recetas de cocina, que solo ocasionalmente se ponen por escrito, que hay una línea de transmisión manuscrita y una línea de transmisión impresa, culta, digamos, pero que fundamentalmente es un conocimiento de transmisión oral que además se transmite en variantes, es decir, que va, aquí la clase, que va digamos, introduciendo variantes en el proceso de transmisión y cada transmisor, cada receptor es transmisor y va introduciendo modificaciones en esa tradición, ¿no? O sea que es un modelo, las recetas de cocina son un modelo perfecto para cuando no entiendan o bien nuestros alumnos o bien nuestros colegas dedicados a la gran literatura cómo funciona la transmisión oral. Bueno, a partir de ahí yo pensé que quería escribir un libro sobre la comida en el que el hilo conductor fuese precisamente una comida. Y estuve dudando sobre qué comida. Entonces yo me estuve haciendo un menú mental varias veces, y que si un primero, que si un segundo, que si un postre, pero aquello me complicaba, porque de carne, de pescado, que me salía. Y hasta que un día que fui a comprar esa comida preparada, pues me traje un cocido y dije, esta es la comida, por lo que tú has explicado precisamente, porque es un tipo de comida muy básica, pero muy completa como alimento, que hay en realidad en todas las culturas, porque en todas las culturas eso de cocer cosas juntas y revueltas, todo lo que pilles,
y según tu lugar, la climatología, la agricultura, las cadenas de suministros, es algo que existe en todas las culturas, pero que al mismo tiempo, como tú has señalado, es algo muy identitario, porque cada uno considera que el cocido de su tierra es específico de su tierra y es refleja mucho la identidad. Y a partir de ahí, a mí me suele resultar muy difícil construir la estructura de mis libros. Es decir, mi forma de escribir, salvo en La tierra fértil, que planifiqué todo el argumento y lo fui escribiendo por su orden, y se nota que tiene un estilo bastante distinto del resto, mi forma habitual de escribir es ir escribiendo fragmentos, pasajes, y irlos luego más o menos partiendo de una idea inicial, pero luego maravillosamente aquello se estructura. No sé muy bien cómo, pero responde a una estructura, y a veces a una estructura bastante compleja que quizá ahí estaba en mi subconsciente, pero solo muy tarde. Yo muchas veces lo que hago es que tengo muchos fragmentos y al final los monto, pero aquí me servía de hilo conductor la propia comida. Y a medida que iba escribiendo, resulta que me iba encontrando cosas. Es decir, tú has mencionado lo de las asociaciones, ¿no?, de ideas. Pues en efecto, o sea, yo lo primero que hace la autora, voz cantante del libro, es primero una frase, voy a comer, y sale una reflexión. Eso me lleva inmediatamente a qué significa en mi lengua y en mi cultura la frase voy a comer. Es decir, pues es un acto individual, muy personal. Y sin embargo, eso entra en contraste con la idea japonesa del itadakimasu, que es esa palabra de acción, de agradecimiento que se da a la propia comida y a quienes la han preparado. Es decir, el primer capítulo se titula Itadakimasu, no significa que aproveche. Porque no significa que aproveche es un deseo de un comensal a otro. Y sin embargo, esto es un agradecimiento por la comida. Y entonces, a partir de ahí, empiezo a reflexionar sobre qué distintas actitudes ante la comida hay. Luego está el capítulo ganarse el pan, que es toda la historia de la tienda, que acaba con una larga cita del libro de Proverbios, que es ese elogio de la mujer fuerte, de la cual se dice: bueno, la mujer fuerte, quien la hallará, vale mucho más que las perlas, y se va enumerando las actividades de esa mujer fuerte, que dice: ella se procura lana y lino y hace las labores con sus manos. Es como nave de mercader que desde lejos trae su pan. Se levanta cuando aún es de noche y prepara a su familia la comida y la tarea de sus criados. Ve un campo y lo compra, y con el fruto de sus manos planta una viña. Se ciñe de fortaleza y esfuerza sus brazos. Ve alegre que su negocio va bien y ni de noche apaga su lámpara, etc. Es decir, es una mujer al mismo tiempo ama de casa, terrateniente y pequeña empresaria, ¿no?, la que nos presenta ese texto bíblico. Y hay otras citas de la Biblia y de otros textos. Es la primera cita de un texto literario que aparece en el libro, que está salpicado de textos literarios que vienen a cuento en esa asociación de ideas con respecto a lo que estoy contando. Entonces, claro, luego el hilo conductor es simplemente el proceso de comer. ¿Cómo se ha preparado esa comida? Todo el proceso de la cocina, que la protagonista va a comer en la cocina, no en el comedor. Nadie se pone a comer en un comedor solo, se come en la cocina, en ese ámbito doméstico. ¿Y qué ha significado la cocina a lo largo de la historia? ¿Qué significa para la preservación de una serie de tradiciones? ¿Qué distinto concepto de la cocina? Y luego va todo el proceso de poner la mesa, los manteles, los cubiertos, todos esos elementos se van asociando tanto a recuerdos
como a hechos más o menos históricos de la historia remota o reciente. Por ejemplo, cómo durante el franquismo a las mujeres de toda España nos enseñaban a bordar manteles. Se suponía que para nuestro futuro ajuar, ¿no? Era una labor muy femenina, ¿no? Qué significan, por ejemplo, cuál es la historia de los cubiertos, el vaso y la copa, ¿no? Y eso trae toda una serie de relaciones, por ejemplo, donde sale pues desde el vaso y la copa en el Cantar de Mio Cid o en la historia de José y sus hermanos, ¿no? Entonces es todo ese proceso no solo de la comida, sino de poner la comida, de calentar la comida. Hay todo un capítulo dedicado al fuego, ¿no? Y al mito de Prometeo, que trae el fuego de los dioses, etc. Entonces, es simplemente la comida la que va guiando una serie de asociaciones que a veces son elementos culturales o literarios, pero a veces son recuerdos personales. Porque a medida que iba escribiendo el libro, me iba dando cuenta de que no comemos hoy en día igual que cuando yo era niña. Ni los suministros son iguales, ni la forma de prepararlos es igual, ni nuestra relación social con la comida es la misma, ¿no? O sea, por ejemplo, salen en el libro pues toda una serie de reflexiones sobre el pan y cómo eran las panaderías y cómo se deterioró la calidad del pan en unos años de mi infancia y de mi adolescencia, y cómo se ha intentado recuperar los panes tradicionales, etcétera. Y hasta incluso también algunos capítulos que se salen un poco de la experiencia y van mucho a la divulgación científica, que es esto que señalabas. Por ejemplo, pues bueno, desde los nombres científicos de las verduras del cocido, el nabo, la col, la zanahoria, que me llevan al linneo y a la catalogación de las especies, con todos sus nombres científicos, hasta un capítulo que quizá es el más arduo de leer, pero que me supuso una reflexión sobre el mundo que nos rodea, que se titula Física y Química de la Cocina, que es en el que trato de enumerar toda una serie de fenómenos físicos y químicos que se producen tanto en el proceso de la preparación de los alimentos como en el proceso de su elaboración, ¿no? El efecto del calor, etc. Pocas veces pensamos que un cuchillo es un tipo de palanca, por ejemplo, o que unas tijeras es un tipo de palanca, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Y luego también hay algo de la historia de los alimentos, de cómo se ha ido inventando procedimientos de conservación, ¿no? Por ejemplo, todos estos frascos de verduras que tanto venden en Navarra y en La Rioja y todo esto, que son frascos de verduras hervidas y guardadas al vacío, eso es un invento realmente era un farmacéutico que se llamaba Appert y que creó ese tipo de conservación para los ejércitos napoleónicos, para que los ejércitos pudiesen llevar verduras más o menos frescas, lo cual me imagino que suponía llevar una impedimenta impresionante, porque si tenías que llevar para alimentar todo un ejército con verduras en frascos de cristal, debía ser unos carros impresionantes, pero que garantizaban una mejor alimentación y garantizaban también una cosa importante, que es que los ejércitos esquilmasen un poco menos las tierras por las que pasaban, porque claro, que pasase un ejército por una región podía suponer como si pasaba una plaga de langosta, ¿no? Que es los alimentos que tenían la gente local para ellos se los comía el ejército, ¿no? En cambio que el ejército llevase sus propios alimentos, ¿no? Entonces, todo esto viene un poco al hilo de todos los elementos, de todo el proceso, desde comprar
un alimento preparado hasta acabarlo consumiendo y con ese final erótico, ¿no? De cómo el preparar la comida es también una forma de preparar el encuentro amoroso, que aparece mucho en la literatura con esa cita del romancero. Entonces, bueno, ese es un poco el proceso de creación del libro, que es un proceso al hilo de hechos muy concretos y muy cotidianos, pero que nos pueden hacer reflexionar sobre muchas cosas, la historia de los alimentos, nuestra propia experiencia, la ciencia en relación, y la ingeniería. También hay algunos capítulos sobre los acueductos, sobre una serie de o los pozos de nieve, ¿no? Que se trabajaba nieve de los montes y se guardaba en depósitos en las ciudades para luego usarlo para la conservación de alimentos, etc. Entonces, y hay muchas citas literarias, porque hay mucha literatura de todas las épocas que de una manera o de otra nos habla de los alimentos. Entonces, esto es un poco, también hay bastantes cosas sobre la alimentación y las religiones, ¿no? Las prescripciones religiosas, los santos que llegaron a santos por no comer, el valor, digamos, sacrificial del ayuno y todo esto. En fin, es un libro que así contado puede parecer muy caótico, pero gracias al cocido que le sirve de hilo de conductor, creo que lleva un orden y que, bueno, es en el fondo muy autobiográfico, pero también muy cultural, y esa es la historia. Y luego, después del making of, ¿cuáles han sido las consecuencias de este libro? Aparte de, bueno, se publicó en plena pandemia, en el verano de 2020. Tuvo una buena acogida y a partir de ahí me ha surgido una cosa curiosa, y es que de un programa de gastronomía de la cadena SER, que se llama GastroSer, me pidieron que hiciera una serie de colaboraciones, y yo de vez en cuando voy y escribo algún pequeño capitulito de un par de páginas o algo así, que se llama, y le hemos dado el título de Bocados Literarios, y lo leo en la radio, y está por ahí en los propios podcasts o en las redes sociales de ese programa GastroSer. Entonces ahí he tratado otros temas que no están en el libro, desde los desiertos alimentarios, por ejemplo, hasta, bueno, las canciones infantiles que tratan de la comida, ¿no? Pero en pequeños flashes así muy pequeñitos. O sea que en realidad este libro de alguna manera continúa en una serie de colaboraciones con un programa concreto, ¿no? Y nada más. Yo ya veo la cara de algunos de los presentes que deseosos ya, le veo allá a No Fausto, porque hay aguantarse. muchísimos estímulos. Aquí veo elementos prosaicos, que es la comida que teje poesía, Sí. como has estado dibujando. Bueno, bajo para las intervenciones. Gracias, María José. Yo también te ayudo. Me parece que ese no funciona. Tengo dos preguntas un poquito técnicas. Forse puoi tradurre, Loretta, ti prego. No, puede preguntar en italiano, le entendemos, Ah, vabbè, ¿no? sì. Tú lo entiendes, pero no. Sì, grazie. Cioè, volevo chiedere innanzitutto due cose. Uno, se avevo capito bene, non sono sicura, questo itadakimasu, se vuol dire cosa? Infatti non ero sicura. Comarse il pan vuol dire quello? No. E perché, vorrei sapere perché ha preso questa
diciamo questa parallela col giapponese, oppure vorrei sapere, vorrei capire, non ho capito, o voi a Komar non ho capito cosa significa itadakimasu. E poi secondo volevo sapere se è stato tradotto anche il libro sulla breve storia degli ebrei sefardi in Spagna in tedesco o in italiano, e anche appunto il pan che como, se ci sono più traduzioni. Sí, bueno, dos preguntas. La primera se refería al término itadakimasu y la segunda a si hay traducciones del último libro mío, bueno, el penúltimo, que es La breve historia de los judíos en España. La segunda, contesto primero a la segunda porque es más rápida. El libro es que ha salido hace un año, entonces no sé si se traducirá a alguna lengua, pero se publicó en septiembre de 2023, entonces realmente es un libro que ha tenido muy buena acogida en España porque va a aparecer ahora la 4ª edición, es decir, se han vendido 3 ediciones en un año, ediciones de 1000 y pico de ejemplares cada una. Bueno, está bien, quiero decir, para lo que suele ser el mercado literario, que no es literario, además es un ensayo, es una historia. Pero claro, es que casi no ha dado ni tiempo a que haya alguna editorial extranjera que se interese por el libro. Normalmente las traducciones se hacen porque hay alguna editorial que se interesa por publicarlo en otro idioma. Y entonces no hay, que yo sepa, todavía no hay ninguna editorial, pero es que ha pasado muy poco tiempo, ¿no? No sé, espero que algún día se traduzca. Y luego, con respecto al término itadakimasu, es que está explicado un poco al principio del libro. Hay un pasaje en el que cito un blog de un japonés que vive en España que explica que no significa que aproveche, sino que es la forma, itadaku es la forma humilde, porque hay distintos registros, de decir comer o recibir en japonés. Y entonces eso es como una palabra de humildad, de que recibes la comida y agradeces tanto la comida como el esfuerzo de las personas que la han preparado. Y luego, al final, el último capítulo se titula Correr mucho, porque es traducción de otra expresión japonesa que significa algo así, que es, vamos a ver si, Goshishushama de Shita, que se dice al final de la comida para agradecer la comida. Y eso cuando ya se ha consumido, ¿no? Entonces, de alguna manera, dos palabras japonesas sirven de apertura y de final. Yo no conozco muy bien la cultura japonesa y nunca he estado en Japón, pero hay una serie de cosas que me resultan muy sugerentes en la cultura japonesa. Y una vez embalada con el pan que como, pues precisamente mi último libro, Las fracturas doradas, alude también al kintsugi, que es una técnica japonesa de restauración de la porcelana, ¿no? Que es cuando esas porcelanas rotas cuyas grietas se pintan de oro, ¿no? Entonces, bueno, es que son ideas que me parecen sugestivas y que tienen mucho juego literario. Es por eso. Muy bonito. A ver. No sé si lo has entendido todo bien. Sí, a mí también me llamaba la atención esta fórmula de agradecimiento del esfuerzo de preparar la comida, además de que de desear. Sí, bueno, y a la comida también, porque es que en la cultura japonesa, de alguna manera, todo tiene un espíritu, ¿no? También las cosas inmateriales, ¿no? Y entonces, yo qué sé, los que hemos leído estos libros de esta señora que organiza armarios, ¿cómo se llama? Marie Kondo, nos extraña que nos diga cosas como que si apretamos mucho la ropa interior en un cajón se siente agobiada.
Bueno, es que esa mentalidad japonesa de que de alguna manera en todo, también en las cosas inmateriales, hay, que para nosotros son inertes, hay también un espíritu de las cosas, ¿no? Entonces también se da gracias a la comida porque va a hacernos el favor de alimentarnos, ¿no? Muchísimas gracias para las dos ponencias, vamos, la ponencia y la presentación me han encantado. Tengo que decir que en la segunda parte me ha contestado un par de preguntas que yo quería hacer por esto, luego me he parado un ratito, pero me voy a comprar el libro porque me he quedado con mucha curiosidad. Yo tengo, digamos, dos preguntas, se podría decir, así, dos aspectos que me gustaría profundizar un poquito más, pero claro, tú me podrías decir, léete el libro, hombre. Bueno, no, pero lo puedo contar y tú también puedes contarlo, ¿no? Pero así, por la discusión, me parece que te has concentrado mucho en el aspecto esto de la mujer que es madre y que lleva la nutrición, ¿no? Como un alma mater, una mater matuta, ¿no? Una madre primordial, pero casera, ¿no? Con cocido. Y esto me ha gustado mucho. Y creo que voy a encontrar esto multiplicado por todas las posibilidades, las facetas posibles. Yo he hablado esta mañana de un texto de Karen Blixen. Había un aspecto que no he profundizado, que el hecho que la mujer que está en la cocina tiene también algo demoníaco. Ahora, esa es mi provocación. Porque tú sabes que la cocina, no sé, si piensas al Faust de Goethe, el Hexenküche, la cocina de la bruja, allí está, la mujer es bruja y tiene un contacto con el fuego, entonces el infierno, todo lo que tiene que ver, es algo demoníaco, ¿no? Pero también tiene un know-how, ¿no? Porque te hace una poción mágica y tú luego te quedas joven toda la vida, ¿no? Qué bien. Entonces hay potencia. ¿Has también tratado de este aspecto de potencialidad casi demoníaca de la mujer que está en la cocina, que está cerca del fuego? Porque has hablado de Prometeo, de una mujer Prometeo, esto me ha encantado, porque nunca hasta ahora lo había escuchado en femenino, el Prometeo, ¿no? que trae el fuego a los humanos, pero la mujer es la protectora del hogar, ¿no? Donde está el fuego. Pero tiene un deje a veces en la literatura europea, y además tú te ocupas de literatura medieval, más sabrás de que yo, algo demoníaco, de bruja. ¿Esto la has pensado de desarrollar? ¿Está desarrollado en tu libro? Pues no, vamos a ver, bueno, en primer lugar, claro, como la ponencia de Isabel era sobre la mujer y en principio para un congreso sobre mujer y comida, ha resaltado lo que tiene más de mujeres el libro, pero el libro no solo trata de mujeres, salen muchos hombres, salen desde científicos hasta la Pert que inventó las conservas estas que comemos, hasta toda una serie de hombres que han tenido relación, o los autores de las obras literarias, que la mayoría de las obras citadas son obra de hombres. Es decir, no es un libro sobre mujeres y comida, es un libro sobre comida en el cual se pueden resaltar las mujeres o se pueden resaltar los científicos, por ejemplo, ¿no? Eso por un lado. O, por ejemplo, una cosa que aparece mucho son todos los trabajadores, o muchos de los trabajadores que trabajan en torno a la comida, tanto para producirla como para conservarla, como para transportarla, etc. Y ahí hay muchos hombres, ¿no? Y luego lo de la mujer bruja y tal, no sé, no es una cosa que salga, creo yo, en el libro. ¿Tú recuerdas haber leído algo de esto? No, porque a veces los escritores nos olvidamos de lo que hemos escrito, ¿eh? No, parece mentira. Sí. Y entonces, no, porque es que en gran medida la presencia de las mujeres en este libro se refiere no mucho a mi propia experiencia. Y entonces, claro, no he conocido muchas brujas, no he tenido el gusto. De manera muy metafórica, ¿no? Tampoco.
Entonces, no, realmente ese aspecto diabólico, es verdad que todas las profesiones relacionadas con el fuego, también la de herrero, por ejemplo, se consideraba algo demoníaco, algo relacionado con unas fuerzas oscuras, ¿no? Y entonces también, pues sí, hay un elemento, pero no es una cosa que esté muy contemplada, porque precisamente yo no he tenido esa experiencia. Quizás si hubiera vivido en otro entorno, también hubiera... Además, es que pienso yo, la tradición oral que utilizas también un poco como almacén para sacar cosas, ¿no? En la tradición oral, las mujeres brujas no salen apenas. Sí, ¿no? es que es curioso porque, por ejemplo, en el romancero, que es lo que yo he trabajado más, en el cuento más, pero hay muchas brujas, pero en el romancero es como, hay muy pocos elementos mágicos. O sea, quizá una de las pocas mujeres así medio brujas que salen en el romancero es en un romance que se llama, que se suele titular El veneno de Moriana, que es una que envenena a su novio porque le dice que se va a casar con otra. Y entonces él lo coge y lo envenena y le hace una pócima que tiene sapos y culebras y lagartos y cosas así, veneno de serpiente y no sé qué. Pero realmente el romancero es muy poco mágico, hay muy pocos elementos mágicos, muchos menos, por ejemplo, que en la épica francesa, donde hay muchos más elementos mágicos. No sé cómo lo ves tú. Sí, En el no, romancero hay no. poca. Y entonces esa tradición oral, pues también... Es que incluso los romances que vienen de la épica francesa, los elementos mágicos no esos elementos mágicos no son los que están ahí. Pero y aparte de eso, en la lírica, no en el romancero, sino por lo menos la lírica tradicional, así que yo recuerde, no hay mucha brujería. no hay mucha bruja. Hay en la literatura cubana hay leyendas de brujas, pero sí. Bueno, sí hay leyendas, hay cuentos y tal, pero también es que hay que pensar que, por ejemplo, en la literatura del Caribe en general hay mucha presencia de esa brujería de origen africano, que está muy arraigada en la población. En la península ibérica, es que por ejemplo, la propia Inquisición no se creía mucho que hubiera brujas. La Inquisición no creía en las brujas. No creían las brujas, o sea, realmente procesos inquisitoriales contra brujas hay bastantes pocos. Hay muy poco. Hay unos estudios de esta chica Eva, ¿cómo se llama? Lara Arbeloa, no me acuerdo el apellido, ¿cómo sale? Sobre las brujas en España y en la literatura. Es que no hay hechiceras como Celestina, por ejemplo, ¿no? Que Celestina En algún momento invoca al demonio, roza la brujería. roza, pero invoca al demonio. Pero bueno, está ahí. Pero bueno, en algún momento, pues yo no lo recuerdo, o sea, habrá algún momento, pero no es lo que ha quedado quizás, ¿no? de Celestina. No, Que claro, sea sobre todo una hechicera que eso tiene es. ahí unos potingues, Que tiene un unos potingues, laboratorio. los filtros amorosos y estas cositas, ¿no? Y ya está. Y entonces, bueno, pues es que realmente apenas hay presencia en... La brujería no es un fenómeno que en la península ibérica tuviera... Y cuando ha habido el proceso de lo de Logroño, esto, ¿no? Lo de Zugarramurdi y todas estas cosas, era una brujería que venía de Francia, realmente. Y aquí en la península ibérica, por mucho que haya una imagen de la Inquisición... Bueno, ahora es que es curioso porque en determinadas zonas, por ejemplo, ahora mismo en Cataluña, por ejemplo, se está reivindicando mucho las brujas y los procesos contra brujas y tal, pero es que es curioso porque precisamente parece ser que hubo más procesos contra brujas civiles justo donde la Inquisición tenía menos presencia o menos fuerza. O sea, es una cosa curiosa porque, o sea, la impresión incluso por algunos informes de inquisidores que dicen que estas mujeres más son locas que brujas. Sí. O sea, hay algún informe así. Y se da una explicación, yo por lo de Torquemada, esto del Jardín de Flores Curiosas, que también, y eso que se basa en el Maleus Maleficarum y tal, pero sí que... Sí, hay como un que ponen en duda continuamente que haya pacto con el demonio. Es todo imaginación de las brujas.
creo es... Creen que vuelan, pero no vuelan. Eso es también la religión de vudú, ¿no? El vudú que creo es justo. La literatura latinoamericana es el vudú, es la influencia africana, como ya dice Isabel. Sí, sí, es que realmente toda la literatura de América en español, claro, está en español, pero tiene muchas influencias de culturas indígenas, de culturas africanas y todo eso. Entonces, claro, son otras influencias culturales, aunque sea la misma lengua, claro. En español lo podría escribir como agua para chocolate, como la escribes. Yo creo no exactamente. Bueno, a los gallegos escriben, ¿no? Sí, Queiro y demás. Sí, hay ciertas zonas de la península donde la magia sí que tiene una presencia mayor, pero bueno, a su manera, claro. Y también de todas maneras siempre se decía, que lo decía Benítez Pelayo y toda esta gente, que en España solo podía haber realismo. Un cuento, ¿no? Bueno, no es verdad, pero sí, bueno, sí. que esa cosa del realismo sí Sí, que es verdad que la hay. literatura clásica española, la de los siglos de oro, es una literatura muy realista, incluso muy hiperrealista, ¿no? Muy naturalista, casi a la letra, ¿no? Por ejemplo, la picaresca y todo esto, ¿no? Sí. Pero Bueno, en la novela corta hay algo más de magia, pero siempre un poco ahí de tapadillo. Sí, perdón. En el ámbito cinematográfico estoy pensando en Alex de la Iglesia, que también, bueno, algunos directores cinematográficos que han llegado más allá de la frontera, en Italia concretamente, se le relaciona mucho con todo lo que es lo demoníaco, lo mágico, la brujería. Estoy pensando en las brujas de Zugarramurdi, pero también en la primera... Sí, el Día de la Bestia. 30 monedas. Claro, Sí, pero es 30 que él monedas. juega mucho de una manera muy irónica, o Sí. sea, realmente es humor sobre ese tipo de claro, sí, es que sí. son unas influencias culturales ya universales, es una cultura mucho más pues internacional de alguna manera. Es que fíjate, el poema del mío Cid, Sí. que más sobrio no puede ser. Sí, sí. Lo único que hay de pseudomágico es que ver la corneja a la derecha o ver a la izquierda, y eso es indicio de que le va a ir bien o le va a ir mal, es decir, un augurio. Sí, para allá vamos. Sí. Probablemente deben más a El Exorcista, la película que a nada arraigado en la tradición literaria Al española. Día de la Bestia sí, desde luego. Sí, es más globalización cultural que raíces hispánicas, aunque la forma de contarlo así, con ese humor tan desgarrado, sí que sea bastante española, ¿no? Sí, pero hay un hilo Subiéndose el Día de que la Bestia, últimamente que se sube allá arriba. que se está explotando mucho, que tiene que ver con la construcción de la identidad vasca, por ejemplo, concretamente, que insiste mucho en esto de la brujería. Sí. Paola, que ha estudiado sobre el cine vasco, Claro. y bueno, sabe que son elementos, yo no sé mucho de esto, a veces la acompañaba para ver películas. Hemos empezado con el Rementari, por ejemplo, pero luego era lo de la brujería, ¿cómo se llamaba? Aquelarre. Sí, de Pedro Leaga. Sí. Es que yo creo que eso forma parte de la construcción de un discurso nacional. Sí, sí. Muy bien dicho. Vamos, buscando los elementos heterodoxos con respecto o buscándolo aunque sea debajo de las piedras, los elementos heterodoxos de la cultura vasca con respecto a la cultura española, ¿no? Yo creo que va un poco por esa línea. Y de hecho algo parecido también se está haciendo en Cataluña, porque últimamente, por ejemplo, le están dedicando calles a brujas que fueron, o supuestas brujas
que fueron ejecutadas en el siglo XV. Y Pepita, o sea, llegas a una rotonda de un pueblo y se llama Pepita, Fulanita y Juanita, bueno, o que son 3 brujas del siglo XV que hay memoria de que allí las procesaron, ¿no? O sea, quiero decir que están buscando un poco brujas también debajo de las piedras, como parte de esa construcción del discurso nacional. Es una necesidad de producción, digamos, de ser internacional. Sí, sí, sí. Y luego se accosta a quella diciamo così, dell'identità, però ecco, è un processo complesso. Sí, 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 sí. Non è facile, insomma. Sí, además no olvidemos que el cine es un espectáculo de masas o aspira a serlo, aunque no siempre lo consiga. Y entonces, de alguna manera, también es una forma de difusión de un discurso, ¿no? Pero está esta pintura muy famosa de Francisco Goya. O soy sí, yo claro. que me equivoco, yo sé el título en italiano, el Sábado delle Streghe, no sé cómo es en español, el Sábado de las Brujas o de Sí. las Hechiceras. Sí, el aquelarre, sí, sí. Sí. Pues sí, claro, hay elementos y hay cosas de esas. Lo que pasa es que el origen de la fuente de esas imágenes de Goya, no sé hasta qué punto están en la realidad o en ese mundo onírico que aparece mucho en las pinturas negras, ¿no? No sé. De todas formas, quiere decir que a mí la hechicera, la bruja me encantan, ¿eh? Sí. No era algo negativo. Sí, no, pero vamos, que es que realmente no me han salido brujas aquí, no recuerdo yo ninguna. Porque eso puede ser significativo, porque no las siento como algo cercano. Y de hecho tampoco en los textos literarios que me evocaban ese contacto con la comida me salía nada relacionado con la brujería, y eso es significativo porque claro, yo he sido profesora de literatura muchos años, no me he acordado en ningún momento de un texto literario que tratase de brujas y de comida. Luego es bastante significativo de esa ausencia o al menos invisibilidad, ¿no? No sé.